Gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Dios Todopoderoso sea con todos los que se conectan en esta tarde, los que están conectados por las redes sociales. Dios les bendiga. Que el poder de la gracia de Dios, el Espíritu Santo y la comunión sea con vosotros. Amén. Los que se encuentran en este lugar también sean todos bienvenidos. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Amén. Y vamos a dar inicio a esta tarde para adorar, para exaltar, para engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que lo dio todo por nuestras vidas, aquel que pagó el rescate por nosotros, aquel que llevó nuestra culpabilidad en esa cruz, aquel que recibió 40 azotes que yo merecía, aquel que recibió todo el castigo que yo merecía y que por haber él vencido, ahora yo puedo adorar y bendecir su nombre. Amén. Y vamos antes de pasar a la adoración, vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero compartir un verso con ustedes. Creo que este verso es el corazón de la palabra de Dios. Y está en el libro de los Efesios, capítulo 2, verso 8. Y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ya lo encontraron, mis hermanos? Sí, Señor. Y esto, tanto la gracia como la fe, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Padre buen Dios, te damos gracias, Padre celestial, por las múltiples bendiciones que has dado para nuestras vidas, porque las preparaste de antemano, Señor, para que ahora podamos disfrutar, Señor, de esas bendiciones, Señor, para que podamos recibir, Señor, todo lo que tú formaste un día antes de la fundación del mundo, Padre Santo. Ahora podemos recibirlas por medio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, la gracia, la justicia, la fe, la misericordia. Todo lo hemos recibido, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en esta tarde queremos exaltar ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que ha dado vida a nuestros huesos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, vamos a alabarle al Señor. Por mis pecados te exigen, mis salvos quiere contar, de dice, tu vida quiero. Mis faltas son muchas, su gracia es más. Su gracia muchas, su gracia mayor. Siempre aguardaré y despertar. De cielo me llama, recibe y mis faltas son muchas, tu gracia me poder. Tu gracia mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Las riquezas de los
su sangre por su sangre para extraer la plata de mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia Mucho tema para los humanos. De gracia del Señor, infeliz fuiste más hoy veo y hoy el amén, Señor, y su desierto, oh, cuán precioso fue mi ser, cuando él me transformó.
Y cuando por signos brillantes de por siempre tu amor que me Amén. Amén. Padre en los cielos, de nuevo, gracias por esa tarde cuando podemos alabarte y saturarnos en su palabra. Señor, mi petición es, toma lo que me voy a compartir y úsala para extender el reino de los cielos que volará sobre todo la planeta, Señor. Y de nuevo estamos anhelando cielos abiertos sobre Bogotá, sobre Cúcuta, sobre Barcelona de Venezuela, sobre San Antonio de Táchira, Señor, sobre Estados Unidos y Centroamérica y Canadá, Señor, el mundo muy necesitado para Cristo Jesús de Nazaret. En nombre de Cristo, Señor. Amén. Ok, entonces muchos saludos a todos. Saludos a Jessie Rosso, amiga, hermana de nosotros de Caracas, está con nosotros, hermana Arceles también. Y hoy el tópico mío es el concepto de gracia. Gracia es una palabra, por supuesto, pero es un concepto también, o es una realidad, pero es muy poco entendido. Y voy a recitar un verso en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17, donde está escrito dos grandes verdades. Juan 1, 17, donde está escrito, pues la ley por medio de Moisés fue dada, la ley. Una gran verdad, segunda verdad. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Entonces, el tema de mi mensaje de hoy es gracia salvadora. El apóstol Juan decía, como estoy diciendo, dos grandes verdades en este versículo. La primera es que la ley fue dada por medio de Moisés. Y es a través de la ley de Moisés que nosotros sabemos qué es pecado. Porque el pecado se define como cualquier cosa que viola la ley de Moisés. La única razón que estoy comentando es porque ese verso toca las dos cosas. La ley de Dios vino por Moisés, pero gracia vino por Cristo. Y quiero pedir a ustedes que están participando en vivo que se apaguen el micrófono, por favor. Entonces, pecado, siendo una violación de la ley, esa era la definición de pecado antes de la venida de Cristo. Desde los días de Moisés hasta Cristo, pecado era violación de la ley. Pero lo que pasa con Cristo, la venida de Cristo y con sus obras, con su vida, con sus actos, Cristo no cambió la ley ni pecado. Entonces, pecado hoy es lo mismo que había por 1600 años antes de la venida de Cristo. Entonces, Cristo hablaba de la ley y Jesús dijo, no penséis, hay que eliminar de su mente la idea que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar significa abolir o revocar, una revocación, o revocar una ley, código, norma jurídica en su totalidad. Entonces, Cristo vino diciendo, mira, yo no he venido para cambiar la ley, sino para cumplirlo. Entonces, el aspecto de la ley que Jesús completó fue lo del sacrificio. La ley de Moisés prescribía un sacrificio de sangre 2 veces al día por los pecados del pueblo, todos los días, 2 días, y también ellos tenían sacrificios en días, festejos especiales. Pero Cristo vino para cumplir el sistema de sacrificio y por esa razón nosotros no sacrificamos bueyes y corderos y animales. Y entonces el sacrificio de Jesús fue por los pecados de los elegidos para la salvación. Y el sacrificio de Cristo fue una vez y para todos. Entonces, los sacrificios en el mundo terminaban con Cristo. Aún los musulmanes, ellos no tienen sacrificio también. Hay ninguna religión en el mundo que conozco yo donde están matando animales, como antes de la venida de Cristo. Entonces, Cristo no simplemente, como dice, cumplió la ley a favor de los elegidos. Cristo eliminaba en todo el mundo ese sistema de sacrificios de animales, porque antes de su venida había paganos en todo el mundo sacrificando animales y se terminó todo con la propiciación de Cristo. Entonces, con respecto a pecado, no hubo una redefinición de pecado con la llegada y el ministerio de Cristo. Pecado de hoy es lo que fue ayer y será lo mismo mañana. Pero no es mi intención hablar sobre el pecado y la ley, solamente por ese verso decía que la ley vino por Moisés, parte A, pero parte B habla de la gracia. Y ese verso 1 de Juan 17 dice, en contraste con la ley, que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la ley es una cosa y gracia es otra cosa. Y la Biblia, Luz estaba hablando ayer con la chiquitica Tare, que la Biblia contiene, es un libro de extremos. Hay tesis
y antítesis. Y como el polo norte es tan distante del polo sur, igualito ley y gracia están absolutamente tesis y antítesis, no tienen nada en común, son descomún, no comparten nada juntos. En ese es el punto de Juan, que la gracia, sin saber lo que es la gracia, vino por medio de Jesucristo. Y la Biblia está llena de declaraciones informativas. En este versículo de Juan, capítulo 1, versículo 17, se nos informa que la gracia vino por medio de Jesucristo. Pero lo que pasa, la palabra gracia y el concepto que representa gracia es lo que quiero discutir hoy. Mi pregunta es, ¿cuál es la gracia del Señor? ¿Y qué significa realmente que somos salvos por la gracia de Dios? Antes, al principio del servicio, Elisaida estaba citando Efesios 2:8, donde dice que nosotros somos salvos por la gracia del Señor por fe. Entonces, creo que en el Testamento Nuevo son 150 referencias a gracia. Pero lo que pasa es un concepto muy poco entendido. Creo que cuando nosotros estudiamos la Biblia, una de las principales dificultades que nosotros tenemos para entender la Biblia es que no entendemos el vocabulario bíblico. Leemos la Biblia, pero para ser honesto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es lo que pasa, nosotros leemos la Biblia brincando. Ay, yo no sé qué es eso, yo no sé qué es eso. Y lo que pasa, muchas veces cristianos, nosotros somos flojos y no gustamos usar diccionarios, no somos estudiosos. Y lo que pasa, podemos pasar años en la iglesia escuchando predicación, leyendo la Biblia, sin entenderlo. Y leemos la Biblia y asumimos que dado que la Biblia está traducida al idioma español, deberíamos ser capaces de leerlo y entenderla. A mí es lógica. Hablamos español, la Biblia en español, entonces vamos a leerlo. Pero lo que pasa no funciona como así. ¿Por qué? Solo es cierto que podemos leer la Biblia y entenderlo si entendemos lo que significan las palabras. Por ejemplo, estoy más fluente en inglés, pero ustedes también en español. Si viene alguien para hablar con nosotros sobre la física nuclear, se puede hablar todo en español y después vamos a decir, yo no entendía nada. Entonces, no es un asunto de idioma, es un asunto de las palabras que nosotros no entendemos el concepto o qué significa la palabra. Y particularmente hay un problema con la palabra gracia. Y la palabra gracia y el concepto que representa gracia apenas no existe en la cultura latinoamericana. En la calle, caminando, vendiendo o hablando con amigos o en la familia, lo que sea. Imagino que podemos pasar años sin escuchar la palabra gracia. Es una palabra en la Biblia, pero en la cultura es una palabra que casi no lo usa. Entonces, y dentro las comunidades religiosas, en las iglesias, es muy común encontrar los que piensan que gracia es una variación extraña de la palabra gracias. Porque nosotros sabemos que con la Reina Valera a veces usa palabras de antigüedad o palabras
un poquito anticuado, que no son modernos. Entonces imagino que yo sé que muchas personas piensan que la palabra gracia tiene conexión con la palabra gracias. Gracias. Porque se escribe más o menos lo mismo. Entonces, llegamos a la conclusión inconsciente que entonces las palabras son casi igual, se escrito lo mismo, entonces imagino que significan la misma cosa, pero ese es un error. Es lógico, pero también es un gran error, porque aunque las palabras parezcan relacionados, no lo están. Y si le preguntamos a las personas religiosas que han estado en las iglesias durante mucho tiempo, ¿qué significa la gracia? A menudo escupen algo que han memorizado sin pensar. Dirán algo así como, la gracia del Señor es favor inmerecido de Dios. Favor inmerecido de Dios. Ok, bueno. Regalo de Dios. Bueno. Ok. Pero puede ser cierto que aquellos que han experimentado la gracia salvadora de Dios, estoy diciendo ciertamente los que han experimentado la gracia salvadora de Dios han encontrado un favor inmerecido. La salvación siempre es algo que no merecemos nosotros. Pero ¿cómo funciona la gracia del Señor en la salvación de un hombre? Y mi pregunta es, ¿cómo es alguien salvo por este favor? Si gracia es favor, ¿qué significa o cómo funciona favor y salvación? Entonces, ¿qué es la gracia de Dios y cómo se salvan los hombres por gracia? Y a menudo le pregunto a la gente, ¿hay algún ejemplo en el Antiguo Testamento donde alguien haya sido salvo de la muerte por la gracia de Dios? Y usualmente la gente dice que no, porque la gracia vino por Cristo. Y entonces no. Y por lo general me dicen que no hay tales ejemplos. Yo creo que esta respuesta está basada en nuestro versículo que dice la gracia vino por medio de Jesucristo. Pero la verdad, Dios extendió su gracia en diferentes ocasiones con diferentes personas en el Testamento Antiguo. Y yo creo que podemos entender la palabra vino, que gracia vino, como refiriéndose a la institucionalización de la gracia de Dios. El pacto de Cristo es una institución. En el pacto de Cristo, la salvación es por gracia. Entonces, la gracia vino en la forma de una institución en el pacto de Cristo, pero siempre había circunstancias de pacto en el Testamento Antiguo. Y entonces, lo que significa es que en el pacto de Cristo, todos que entran y todos se convierten en miembros del pacto de Cristo, experimentan o experimentarán la gracia de Dios. La gracia o salvación por la gracia del Señor es una promesa primaria que se relaciona con el pacto de Cristo. Sobre Cristo es el sumo sacerdote. Entonces el pacto de Cristo es un pacto de gracia. El pacto de Moisés es un pacto de obras y de ley. Entonces, gracia como estoy diciendo, institución, vino con Cristo, con su pacto. Debemos recordar que como cristianos, nosotros creemos en la deidad de Cristo. También nosotros creemos en Cristo preencarnado. Cristo
existía antes de la fundación del mundo. Cristo es, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Cristo. Y de vez en cuando, en el Testamento Antiguo, tenemos circunstancias o eventos cuando Cristo se pareció. Y hay diferentes encuentros con Cristo, porque Cristo, creemos en la preencarnación de Cristo. Y desde el principio del mundo, Dios siempre ha extendido su gracia en ocasiones, pero nota la palabra extendió su gracia. Extendió su gracia en diferentes ocasiones. Por ejemplo, la Biblia dice que Noé, en la alba de la humanidad, Noé alcanzó gracia. Entonces el Señor extendió gracia a Noé y se salvó. Fue salvo por la gracia del Señor. La gracia no es parte de la naturaleza ni el carácter de Dios, sino gracia es una acción. Gracia es una acción que Dios realiza de vez en cuando. De vez en cuando. La gracia es algo que Dios hace o la gracia es algo que Él extiende. Esta extensión de la gracia está bien ilustrada en el libro de Esther, en Esther capítulo 5, con versos 1 y 2. Tenemos un excelente ejemplo o ilustración de la gracia del Señor. Y también es un alegórico. En este capítulo 1 encontramos a Esther entrando en la casa del rey. Esta parece que, yo no sé si él tenía más que un reino o más que una esposa. Me parece que él tenía su casa y Esther tenía otra casa. Y en capítulo 1 tenemos Esther entrando en la casa del rey. Y Esther no ha sido invitado por él. Ella no tenía invitación. El rey está sentado en su trono, en su aposento real. Esther no tenía invitación y tampoco ella no tenía permiso para entrar en la presencia del rey. Aún ella también fue prohibido para entrar. Ninguna persona sin permiso tenía acceso al rey, incluyendo su la reina. Entonces, verso 2 dice, nos registra que cuando el rey vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Entonces, hay ciertas personas, como estoy diciendo, ciertas personas, de vez en cuando, algunos pocos experimentando la gracia del Señor. Y cada vez sin excepción, cuando una persona en la Biblia recibió gracia, significa vida también. No se muere. Entonces, Esther estaba en una posición en la que seguramente ella debía morir. Ella debía morir porque ella entraba en su casa sin invitación, ella se metió en su presencia sin permisión. Entonces, ella tenía que morir según las leyes de esa época. Y ella había arriesgado su vida para venir al rey. Pero ella encontró la gracia del rey ante sus ojos. Y el rey la miró. Y el rey tomó la decisión instantánea de salvarla. Él tenía la posibilidad
mátalo o sálvalo. Entonces, he decidido, yo me voy a salvarla. Instantáneamente decidió darle el don de la salvación. Lo siguiente paso que hizo el rey fue extenderle su cetro de oro. Él tenía un bastón de oro. Y nosotros sabemos que el oro pesa mucho. No hay palo, no hay palito. Pero yo me imagino que no fue un gran bastón, no fue grueso, porque el oro pesa tanto. Entonces, imagino que tenía algo corta. No hay nada. Entonces, él entró en su presencia y el rey extendió su bastón pequeño. Su cetro era un bastón hecho de oro y el rey lo levantó su bastón y se lo apuntó a ella. ¿Cómo así? No se muevan. Y Esther, según la Biblia, Esther se acercó al rey y tocó la punta del cetro con el dedo, como así. Ella fue salva con ese toque. Sí. Con una sola toca. Entonces, tocó la punta del cetro con el dedo. El acto de Esther, entonces el rey está extendiendo su bastón y Esther está extendiendo su dedito. Y cuando Esther tocó el cetro extendido, ese fue un acto de fe. La gracia se extendió, pero con su dedo, ese fue un acto de fe, porque ella creía, si yo acepto la gracia del Señor, de mi rey, Él va a salvarme. Entonces podemos ver cómo funciona la salvación como así, porque a los elegidos Dios está extendiendo gracia, los elegidos. Por fe, nosotros creemos que el Señor quiere salvarme, creemos en la sangre de Cristo, creemos que lo que Cristo ha hecho para mí y lo tocamos o lo aceptamos por fe. ¿Qué viene primero, la fe o la gracia? Bueno, en esa circunstancia primeramente vino la gracia. Pero y no por fe, extendió Esther la mano, pues. Pero primeramente el rey extendió. Y primeramente el rey extendió el cetro. Segundamente él tocó. Y igualito en el Evangelio también, porque tenía autoridad para hacerlo. Entonces, primeramente para nosotros, el Señor extendió, los que están en Cristo, extendió su gracia y nosotros aceptábamos por fe. Entonces, una sola palabra. entonces, para mí fue muy interesante estudiarlo y pensar en eso, meditar en eso. Entonces, por su fe, ella se salvó. Cuando tocó el cetro, aceptaba la gracia que él quería darle. Y su pecado de Esther, de entrar en su presencia, fue perdonado en el momento cuando Esther extendió la mano y aceptaba el regalo gratuito de la vida que el rey le ofreció. Y ella no hizo ningún buen trabajo. Ella estaba bajo una sentencia de muerte, pero por la gracia del rey se salvó Esther. Y cuando pensamos en gracia, tenemos que siempre pensar en personas que están en una circunstancia donde hay ninguna oportunidad de escapar a muerte, donde son presos, donde son atados, cuando son débiles. Entonces, la gracia del Señor es un acto
de liberación, como Cristo decía, si el Hijo se hizo libre, verdaderamente sería libre. Pero entonces tengo una pregunta. Si la gracia del Señor fue extendida en el tiempo antiguo, después de Cristo, y ahora después de Cristo su gracia también sigue extendida, porque en el antiguo tiempo, antes de Cristo, muchos se encontraron gracia, ¿cierto? Sí, pero, por ejemplo, podemos observar en Esther, en ese cuento de Esther, porciones de Evangelio. Por eso, Pero nosotros, la gracia, cuando hablamos de gracia salvadora, estamos hablando de la vida eterna. Esther no recibió la vida eterna. no, pero los que hallaron gracia, por ejemplo, todos los profetas, todos los ¿cómo se llama? Las personas que fueron usadas en el antiguo pacto, ¿sí? No digamos en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, para poder ser más explícito. Todas las personas que predicaron el evangelio tenían la gracia de Dios. Por eso Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar, sino a cumplir. Él no vino a cambiar lo que ya Dios había trazado. ¿Sí? Sí. Entonces, la gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia, desde el principio, después de Cristo, gracia sobre gracia sobre gracia, extendida a los elegidos. Hasta, sí, para los elegidos. No es que la gracia todo. vino después de Cristo, no. Sí, por esa razón estoy enfatizando en el Testamento Antiguo tenemos como cosas figura, hablando simbólicamente, figuramente, de vez en cuando ciertas personas experimentaban la gracia del Señor, de vez en cuando, algunos pocos. Es algo extraordinario, no es algo común hasta hoy día. La salvación. Mira, mi pelo es como así. Hasta hoy día él está extendiendo gracia a algunos pocos. En el tiempo fue usted. Sí, Lucy tiene preguntas. Ella y el pueblo judío oraron por 3 días y la acompañaron para que la acompañaran. Ya estaba la gracia de sí. Tuvo primero una oración. Sí, por fe ella entraba. Y nosotros también entramos en la presencia del Señor por fe, creyendo que va a salvarnos y nos va a matar. Entonces la fe le vino primero a Esther. Usted está captando el concepto. Ustedes son muy pila. Entonces, y Esther se preparaba con perfume y con buena ropa, ayunó también. Pero ella alcanzaba la gracia de su rey. Él no supo nada de eso. Entonces, ella estaba bajo una sentencia de muerte. Pero por la gracia del rey, Esther se salvó. La gracia de Dios es una entidad que el Señor da a algunas personas, pero de ninguna manera, no a todos. No todo el mundo ha recibido la gracia del Señor, porque donde hay gracia, hay salvación. Donde no hay gracia, no hay salvación. No se puede separarlo. En la vida, en el mundo, algunos van a experimentar más gracia que otros. Nosotros hemos recibido más gracia que muchas personas. Podemos suponer que otros, hablando de Esther, podemos imaginar que otras personas se han venido buscando la presencia del rey también, sin ser llamados también. Podemos suponer que ellos entraban en la presencia del rey, confiando en su reputación, confiando en sus obras, confiando en su relación con otros conocidos, amigos del rey. De todos ellos habrían muerto. De todos los que entraron
en la presencia de ese rey, sin ser llamados, solo a Esther se le dio la gracia. Entonces, ese es el concepto para nosotros. La gracia del Señor es inmerecida. De vez en cuando, Él extiende la barra de salvación, o su bastón, o su cetro. De vez en cuando, algunos pocos. Pero no todo el mundo. Y no es merecida. Entonces, cuando nosotros decimos favor inmerecido, Esther es un excelente ejemplo de ese concepto. Esther merecía morir. El rey le dio la gracia, no en función de su carácter o méritos de ella. Ella no tenía ninguna habilidad para salvarse a sí misma. Pero el rey, como pecador, cuando se peca, se muere. Entonces el pecador no puede salvarse sin recibir la gracia del Señor. Entonces el rey se le dio la gracia a ella como regalo. Fue un regalo. Pues nosotros decimos la salvación es un regalo por la gracia del Señor. Otro excelente ejemplo en el Antiguo Testamento de un individuo que encontró la gracia salvadora es en el libro de Daniel y el famoso incidente del horno ardiente. Si ustedes recuerdan, el rey Daniel ha hecho una estatua de oro en su imagen y había hecho un decreto para que todos tuvieran que inclinarse y adorar a este ídolo. El castigo, si alguien se negaba a adorar a este ídolo de oro, era que sería arrojado a un horno de fuego ardiendo. Y Daniel tenía 3 paisanos llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 hombres judíos se negaron a adorar al ídolo. Y cuando el rey oyó que se han negado a obedecerle, los llamó a su presencia. Tráeme los muchachos. Y les preguntó si era cierto el informe de que ustedes no están adorando mi estatua. Y el rey les dio una segunda oportunidad y les dijo que si no le obedecían, serían arrojados al horno. Miren, ustedes tienen que adorar mi estatua, si no, me voy a echar ustedes en ese horno. Él dijo, sí te arrojo al horno. Le dijo también a los muchachos, y que Dios en el mundo tendría suficiente poder para rescatarte de mis poderosas manos. ¿Quién puede salvar a ustedes? Ustedes están en mis manos. Ustedes no tienen ninguna esperanza. Son muertos. Ese es el punto de gracia. Solo los que están apenas de morir en la Biblia son los que han recibido gracia. Si alguien no va a morir, si alguien no está preso, si alguien no está en una circunstancia de grave peligro, no hay necesidad por gracia. La gracia es por los que están en peligro, siempre. Entonces, los 3 muchachos le dijeron al rey que no adoraban a sus falsos dioses, que no adorarían su estatua. Y el nombre del rey era Nabucodonosor. Y él se llenó de ira. Y en su ira, el rey ordenó que el horno se calentará 7 veces más de lo normal. Y a mí parece que lo normal, porque normalmente el rey tenía un horno. Porque no, entonces ese día se calentará 7 veces más que normal. Entonces, ¿por qué normalmente tenía ese horno? ¿Cuál era el propósito de ese horno? Pues, el poder de Dios. No, pues su hábito
a matar sus enemigos en ese horno. Entonces ya fue diabólico y cruel. Entonces, Yo creo que sí, 14 veces lo vieron calentado y ahí lo sacaron. y entonces el calor, bueno, okay, en ese día lo siguiente que sucedió fue que los soldados del rey ataban a los hombres con una cuerda, como así, imagino, y posiblemente su pie también, para que no pudieran escapar. Y ellos fueron arrojados al horno con toda su ropa. Y el calor del horno era tan caliente que mató instantáneamente a los hombres que colocaron a los 3 jóvenes en el horno. Los soldados que había trayendo para echarles del horno fue tan caliente que ellos se murieron. Y lo que pasa, el rey estaba observando todo eso. El rey estaba observando desde una corta distancia. Y de repente, según la Biblia, el rey se asustó. Se asustó porque de repente no solo había 3 hombres en el horno, sino que había 4. El rey vio a estos 4 hombres caminando con manos desatadas. Y como si estuvieran divirtiendo y hablando y no sintieran peligro alguno en ese horno. Y como les dije antes, en el Antiguo Testamento, ocasionalmente nos encontramos con el Señor Jesús preencarnado. Entonces, la Biblia dice que el rey observó el hombre como un hijo de hombre, como hijo de Dios, un Dios por dentro. Y ese fue una apariencia de Cristo. Y Cristo vino para proteger, Cristo vino para guardar, Cristo vino para rescatar a sus hijos en esa situación. Hijo de hombre pareció. Y la Biblia es un libro espiritual y debe ser visto a través de los ojos del Espíritu Santo. A pesar de que este evento de horno ardiente es un evento histórico que realmente sucedió, también es una alegoría. El rey, en esa situación podemos ver el rey como un tipo o figura de Satanás. Y los 3 jóvenes pueden ser vistos como cristianos nacidos de nuevo. Y el horno de fuego puede ser visto como un símbolo de los fuegos del infierno. El mensaje para nosotros es que Cristo tiene las llaves de la muerte y de Hades. Es Cristo mismo quien tiene el poder de salvar, librar y rescatar. Los que están en Cristo tienen la seguridad de que Jesús nunca los dejará a sus hijos, ni los abandonará. Y aunque en esta vida a veces caminemos por el valle de la sombra de muerte, tendremos a Jesús con nosotros, protegiendo de todo mal que Satanás puede enviar en nuestra contra. En este relato de la milagrosa salvación de los 3 jóvenes, tenemos una otra excelente ilustración de la gracia del Señor. Tenemos 3 individuos que en sí mismos eran débiles e impotentes, no tenían ninguna posibilidad a autosalvarse. Ellos, como habían sumamente en peligro, ellos, como todo pecador, estaban bajo una sentencia de muerte. La Biblia dice que el que peca ciertamente morirá. Y estos hombres no tenían poder ni capacidad para salvarse a sí mismos y escapar.
Esto es lo que significa que el pacto de Cristo y la salvación de Cristo es por la gracia de Dios Todopoderoso. En la Biblia, el pecador, el hombre sin Cristo, es débil, está en peligro de morir, es en necesidad de gracia. Entonces es lógica que si el hombre será salvo, solamente puede ser salvo por la gracia del Señor. Si alguien no puede autosalvarse, entonces la única esperanza es que otra persona se salve. Entonces es lógica la sistema de salvación. Es obvio también si lo estudiamos. Entonces las Escrituras nos enseñan que es Jesucristo quien deja las 99 ovejas. Es Cristo que va en busca de la oveja perdida. Es Jesucristo quien busca a algunos hombres. En la Biblia es Cristo buscando, no es el hombre buscando él. Pablo, otro ejemplo, Pablo no estaba buscando a Cristo. Cristo vino buscando a él. Y cada persona está en Cristo tiene testimonio como Cristo vino buscándome a mí. ¿Cómo? Cuando está ahí con Jesucristo, lo está usando para matarlo. Sí, él estaba apenas de matar. Fue su enemigo, gran enemigo. Entonces, es Cristo quien busca a algunos hombres. Es Jesús quien llama a algunos a sí mismo. Cristo elige salvar a algunos y no salvar a otros. El favor inmerecido significa que el pecador no ha hecho nada para ganar la salvación. Por si podemos ganar salvación, si la salvación es por buenas obras, no hay necesidad por gracia. Ni también, por ejemplo, si trabajamos solo la semana, a fin de semana recibimos el cheque de salario, no podemos decir, estoy inmerecido para, no, jefe, estoy inmerecido para recibirlo y no he hecho nada. No, mentira, usted trabajaba toda la semana, entonces toma su salario. Entonces, la salvación es inmerecida porque no hemos trabajado, es por Cristo vino buscando a nosotros, extendió el cetro de salvación. Y sus manos de pecador, sus manos y pies están atados. El pecador está espiritualmente muerto en su pecado. No puede hacer nada para rescatarse a sí mismo. Su única esperanza es que Jesús lo libere. Como dijo Jesús, aquel a quien el Hijo libere será verdaderamente libre. El concepto de gracia es que Dios extiende su cetro de salvación a algunos hombres, pero de ninguna manera a todos los hombres. Como dijo Jesús, es estrecha la puerta que conduce a la vida eterna y pocos la encuentran. La salvación es del Señor desde el principio hasta el fin. La Biblia dice, con respecto a los santos, que fue el Señor quien comenzó la buena obra en ellos. El apóstol Pablo dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, si el Señor extiende gracia a una persona, nunca va a quitar la gracia. Porque si no, es imposible, como era posible para Pablo decir, no, estoy persuadido que Dios perfeccionará la obra que Él ha iniciado en ti. Entonces, cuando una persona ha recibido la gracia, va a continuar recibiendo gracia. Después de que el Señor decide rescatar a un hombre a través de su gracia, nunca quita su gracia. El pecador no tenía en el principio ningún mérito antes de la salvación. El pecador no tenía ningún mérito para recibir la gracia, porque la gracia
fue inmerecida. Hasta hoy día, la gracia del Señor que me está salvando es inmerecida. Yo no lo merezco. Entonces, si no lo merecimos en el principio, ¿qué podemos hacer para decir? Entonces yo me voy a quitar mi gracia de ti, porque no lo merecemos en el principio. Entonces, el pecador no tenía ningún mérito antes de la salvación, y el santo no tiene ningún mérito salvador después de su experiencia de nacer de nuevo. No es como, sí, el Señor me salvó por gracia, pero hoy día estoy tan tremendo, tan glorioso que estoy autosalvarme. No, esa no es la fe cristiana. No hicimos nada para ganarnos a favor de Dios. Y no habíamos hecho ninguno de nosotros nada que nos diferenciará de los demás. No éramos hombres cuando el Señor vino buscando a nosotros. No éramos hombres o mujeres mejores o superiores a otra persona. Mire, Señor, estoy mejor, estoy superior a ellos, sálvame a mí. No, ese no es en la Biblia, ese es orgullo. El Señor no está salvando a los orgullos, está salvando a los humildes. Pero Dios escogió salvar a aquellos de nosotros que somos hallados en Cristo. Si no hemos hecho nada meritorio para encontrar el favor de experimentar la gracia salvadora, ¿qué podemos hacer para desganar lo que nunca ganamos en el primer lugar? Entonces estoy terminando. En el pacto de Cristo, los hombres son salvos por la gracia de Dios, que solamente viene a través de Jesucristo. Vino al mundo por Cristo. Entonces tenemos un pacto de gracia. En el Testamento Antiguo, Dios rescató a algunas personas de su peligro. Pero en el pacto de Cristo, todos que pertenecen al pacto de Cristo son salvos por la gracia del Señor ayer y hoy y mañana. No por las obras que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, el hermano con nosotros, el nuevo, no lo conozco. Imagino que es una buena persona. Imagino que usted es una persona caminando rectamente en el pueblo. Pero no obstante, usted más. Por eso. Entonces, voy a terminar la grabación. Estamos grabando. ¿Cómo? Respira. Sí, yo me... Para que puedas cortar acá. Ok, okay. Yo no sé si estamos grabando o no, porque se paró. Ok, oh Padre en los cielos, gracias por ese día hemos tenido juntos. Gracias, Señor, por la gracia que estás extendiendo a nosotros por su sexo. Que pido, Señor, alguien escuchando la grabación de hoy va a recibir, va a tocar su sexo con su dedo. Entonces, Señor, acompaña a nosotros en el pueblo esta semana. Ayuda a nosotros, Señor, a ser una bendición a Cúcuta. Bendecimos Cúcuta. Bendecimos Colombia. Bendecimos Venezuela. Señor, bendecimos las Américas en el nombre de Cristo Jesús. Y, Señor, toma mi voz y sana cualquier persona escuchando la grabación esta tarde también. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, yo no tengo ninguna idea si estoy grabando o no estoy grabando. Chao. Ok, ya. Todavía estamos en vivo. Ok, entonces, hermana Jessie, abrazos. Gracias por su participación esta tarde. Bendiciones a todos. Martes 7:30 de la noche estaremos estudiando 2 Samuel capítulo 14 porque estamos estudiando la Biblia en orden cronológica.
y con discusión. Entonces se puede participar con nosotros en la discusión los que van a participar por Telegram. Entonces, abrazos. Chao a todos.